Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Inúndame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.
Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios en la Biblia de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión continúo con el libro de los Hechos, capítulo 8. El anterior programa estuve compartiendo los samaritanos creyentes y el Espíritu, que van desde el versículo 14 al 17, y me quedé en el versículo 15. Continúo entonces ahora con el versículo 16, donde nos dice la palabra de Dios: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Dice la primera parte de este versículo: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. En esta primera parte del versículo, Lucas hace énfasis en el hecho de que el Espíritu Santo no había descendido, literalmente caído sobre ellos. No cabe duda que en el fondo se aprecia la forma en que se produjo el descenso del Espíritu Santo, concretamente en Jerusalén, en el día de Pentecostés. Pero en los samaritanos no había ocurrido todavía algo así. Entonces, lo que había ocurrido en Jerusalén iba a repetirse entre los samaritanos. En ese sentido era la aprobación divina a la incorporación de nuevos creyentes de diferentes grupos étnicos. Sigue diciendo este versículo: sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces vemos que los samaritanos habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aparentemente, esta sería la causa de no haber descendido sobre aquellos el Espíritu Santo. Jesús había instruido a los discípulos que bautizasen a los convertidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nos muestra Mateo 28, versículo 19. Con todo, se aprecia que el bautismo fue hecho en el nombre, es decir, sobre la autoridad del Señor Jesús, lo que significa que fue llevado a cabo conforme a lo que Él había instruido. Bautizar en el nombre equivale a bautizar conforme a la revelación plena de lo que el Señor Jesús había mandado a sus discípulos. Obsérvese que esta misma expresión aparece en las palabras del apóstol Pedro en el discurso de Pentecostés, cuando él dice, en Hechos capítulo 2 y versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así también más tarde, en el relato de la conversión del primer grupo de los gentiles en casa de Cornelio, donde se dice que Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, como nos muestra también aquí en Hechos, capítulo 10 y versículo 43. De igual modo ocurrió con los discípulos de Juan, en donde al oír las palabras de Pablo, dice que fueron todos bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 19 y versículo 5. Entonces, debe de entenderse que el bautismo en el nombre del Señor Jesús es el bautismo conforme a lo que Él había establecido. Continúo ahora con el versículo 17, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los apóstoles imponían las manos a los samaritanos y recibían, como hemos leído, es decir, caía sobre ellos el Espíritu Santo, en una forma semejante a la ocurrida en Jerusalén en el día de Pentecostés. Ahora bien, la imposición de manos de los apóstoles era una señal de identificación con aquellos creyentes. Téngase esto muy en cuenta, ya que los apóstoles estaban manifestando con ello que era uno con los de Jerusalén, es decir, que los samaritanos eran igual que los de Jerusalén. El Espíritu Santo confirmaba también
que aquella unidad espiritual era la realidad del nuevo programa de Dios y la dispensación de la Iglesia que acababa de nacer. Hay que considerar también, por otro lado, que algunos pretenden ver en la imposición de las manos la base del rito de la confirmación, el que al imponerse las manos y ungir la frente de nuevo del nuevo creyente, éste recibe el Espíritu Santo para una mayor dimensión de gracia y fortaleza espiritual, dando continuidad de esta manera a la acción de los apóstoles. Sin embargo, si nos damos cuenta a través de la Escritura, no fue necesario esto para que recibiesen el Espíritu Santo los grupos que antes se han mencionado, como por ejemplo los gentiles en casa de Cornelio, como podemos ver en Hechos capítulo 10, versículos 44 y 48. Y tampoco fue hecho en el caso de la conversión y el bautismo del carcelero de Filipo, Hechos capítulo 16, versículos 30 al 34. Por tanto, en esta ocasión vemos que la imposición de manos es una identificación y no una confirmación. Pareciera, en este caso, como que es el hombre el que está dando el Espíritu Santo, y no es así, ya que desde Pentecostés el Espíritu Santo permanece en la Iglesia, y su descenso sobre ella ocurrió entonces, morando en el corazón como está de cada cristiano verdadero, como nos muestra, por ejemplo, en Romanos capítulo 5 y versículo 5, y también en Romanos capítulo 8 y versículo 9 al 11. También en Efesios capítulo 1 versículo 13 y Efesios capítulo 4 versículo 30. No hay evidencia alguna de una segunda experiencia en relación con la recepción del Espíritu Santo. Esta se produjo en el momento de la conversión a Cristo, que se llevó a cabo con la acción santificadora e iluminadora del Espíritu Santo, como así nos muestra la primera carta de Pedro capítulo 1 y versículo 2. Si alguien no ha recibido el Espíritu Santo, como nos muestra la palabra de Dios, no es de Cristo. Continuamos compartiendo la palabra del Señor y ahora veremos los versículos 18 al 25 que nos van a estar hablando del pecado de Simón el Mago. Pero comencemos con el versículo 18, donde dice la palabra de Dios: Cuando vio Simón, por la imposición de las manos de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Aquí tenemos la segunda parte del relato relacionado con Simón el Mago. La primera fue en los versículos 9 al 13. Y vemos aquí que es un contraste directo con el don del Espíritu Santo dado por Dios a los samaritanos. Lucas presenta a los samaritanos recibiendo el Espíritu Santo en la iglesia, que crece, pero también vemos por otro lado a Satanás usando a Simón para burlarse, para confundir la fe de los cristianos. La acción de Simón revela que él, Simón, no había experimentado una verdadera conversión y no había recibido, por tanto, el Espíritu Santo. Pero vayamos al tema de este versículo. Cuando dice la primera parte de él, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Lo primero que hacía Simón el Mago era no apartarse de Felipe, y él presenció la imposición de manos a los samaritanos y el resultado también de la acción del Espíritu Santo. Con toda seguridad, las manifestaciones ocurridas en Jerusalén se repitieron en Samaria, de manera que aquellos todos hablaban en lenguas, conforme el Espíritu le daba que lo hiciera, para alabar a Dios en idiomas que antes no habían usado y que naturalmente ellos, los samaritanos, desconocían. También, la presencia del Espíritu se evidenciaba mediante señales externas, que incluso podrían tratarse
también de milagros, de operaciones sobrenaturales, etc. Pero Simón, el mago, vio el poder de Dios, el Espíritu Santo, se manifestaba entre los cristianos. Como mago, Simón pensaba que el poder que residía en Felipe procedía de los apóstoles y que mediante la imposición de manos se comunicaba a los nuevos creyentes el poder espiritual que estaba en los apóstoles. De este modo, que ellos tenían facultades personales para comunicar tal poder a quienes ellos quisieran. Esto naturalmente es lo que quizás Simón el mago, él estaba pensando para sí. Y sigue diciendo este versículo 18, le ofreció dinero. Sin duda alguna que Simón el mago también quería tener aquel mismo poder, que según sus equivocados pensamientos estaba en los apóstoles. Y esto que pensaba Simón, estaba él bien engañado en sí mismo. Si no había experimentado él el poder del Espíritu en su vida, es porque no había recibido aún todavía la salvación, porque no había creído con fe verdadera en el Señor Jesús. Con toda seguridad, Simón había adquirido muchos de sus trucos mágicos de otros magos y lo había conseguido pagando por ellos determinadas sumas de dinero. Este dinero era para él a fin de cuentas como una inversión que recuperaría con creces por el engaño que luego iba a hacer con sus trucos más adelante a las personas que ya le pagaban muy bien al considerarlo a él como un grande. Eso es lo que él quería, eso es lo que él estaba pretendiendo aquí, Simón el mago. Para él, Simón, era el momento de conseguirlo, también el poder del Espíritu. Pero, al ofrecer el dinero a Pedro y a Juan, nos damos cuenta que el viejo hombre de Simón lo venció. Por otro lado, había comenzado la manifestación del pecado que se llama simonía, es decir, ofrecer dinero para alcanzar posiciones religiosas o comprar algún determinado oficio especial, que es lo que precisamente Simón el mago estaba pretendiendo hacer. Continuó con el versículo 19, donde sigue diciendo la palabra de Dios, diciendo: «Dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Dice la primera parte de este versículo, diciendo: «Dame también a mí este poder». ¿Estaba Simón el mago tratando de sobornar a Pedro y a Juan, ofreciéndole dinero? No necesariamente, ya que él pensaba que podría comprar aquello que deseaba, como había hecho en otras ocasiones, y hasta es posible tal vez que tuviese en mente llegar a ser un grande en la iglesia de Samaria, como antes había sido entre ellos con las prácticas y trucos mágicos. ¿Se conformaría Simón con ser un subordinado de los apóstoles? Si podía ser un grande en la iglesia, esto es lo que seguramente él pensaba, era un grave error de aquel hombre, ya que era poner al Espíritu Santo a nivel de cualquier mercancía que podía comprarse o podría venderse. Dios no puede estar sujeto a la voluntad del hombre. Esto parece que aún todavía, en la actualidad, muchos parecen no entenderlo o no darse cuenta. Simón había pecado gravemente contra Dios, manifestando un absoluto conocimiento espiritual y poniendo en evidencia que no había ejercido ninguna clase de fe salvadora en la persona de Jesucristo. Sigue diciendo este versículo 19, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Simón deseaba también poder comunicar a otros los poderes espirituales que pretendía adquirir de los apóstoles.
De ese modo, como a ello estaba dispuesto a pagarle por ese don, así también podría recuperar de otros lo que había gastado en adquirir su poder personal. Además, como él los confundiría a quienes quisiera, podría controlar que sólo los que a él le interesaban tendrían el poder del Espíritu. La gravedad de este asunto es notable, ya que estaba poniendo al Espíritu Santo al mismo nivel que sus viejos trucos de magia, como si fuera un poder que pudieran ser controlados por los hombres. Y nosotros sabemos que no hace muchos años, no muchos, aún todavía, la Iglesia Católica Romana vendía indulgencias a cambio de dinero, prometiéndole a los hombres que tendrían un trocito en el cielo y que sus pecados eran perdonados. Todo ello una falsedad que no tiene ninguna base bíblica. Continúa ahora con el versículo 20, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Dice la primera parte de este versículo: entonces Pedro le dijo. Nótese aquí que una vez más Pedro toma la palabra para responder a la propuesta de Simón. En otras ocasiones, en compañía de Juan, también lo hizo así Pedro. En cierta medida, Pedro podemos notar a través de las Escrituras que era el portavoz del grupo de los apóstoles. La respuesta fue contundente y también precisa. Posiblemente Simón no estaba preparado para recibir aquellas palabras. Él quizá pensaba que había caído bien y que los tenía ya ganados y que le darían cualquier cosa a cambio de dinero. Sigue diciendo este versículo que Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Tiempo atrás, Pedro había dicho al paralítico que estaba en la puerta de la hermosa que no tenía ni plata ni oro. Capítulo 3, versículo 6. Ahora, Pedro rechazaba la plata y el oro, el dinero que se le ofrecía. Ambos apóstoles muestran en la respuesta no solo su rechazo a la oferta, sino incluso al escándalo que les producía a ellos. Las palabras de Pedro eran contundentes y también fuertes, porque él le dice que tu dinero vaya a la perdición como irás tú. Esto dice el original griego. Aquel hombre no había salido de su vieja condición y obraba, por tanto, conforme a su vieja condición. Las palabras de Pedro tienen una enorme trascendencia. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a la condición de Simón, pero después de su muerte. Comenta el doctor Kissemarker y dice: nótese el contraste entre los siervos de Dios y Simón el mago. Aunque Jesús dijo a sus discípulos que el obrero es digno de su salario, como dice Lucas capítulo 10 versículo 7, y que quienes proclaman el Evangelio deben recibir adecuada remuneración por su trabajo, como dice 1 Corintios capítulo 9 versículo 4, él nunca le dijo que cobraran por su servicio, es decir, Jesús nunca jamás dijo que se cobrara por los servicios que se podría prestar a la sociedad. Pablo precisamente dijo categóricamente que él no quería ni oro ni plata, ni ropa de nadie, sino que trabajaba con sus propias manos para satisfacer sus necesidades. Como nos dice Hechos capítulo 20 versículo 33 al 35 y también 2 Corintios capítulo 11 versículo 7. A los creyentes no se le cobra por las bendiciones espirituales que reciben, tampoco pagan por ellos, porque Jesús dijo: de gracia recibisteis, dar de gracia. Mateo 10, 8. Esto está en armonía con el ejemplo de Eliseo,
en el Antiguo Testamento, quien rehusó aceptar regalos por la sanidad de Naamán, el leproso. Recuérdese que Giesi, su siervo, quien pidió al general dinero y ropa, contrajo la lepra en castigo por su avaricia. Esto nos lo muestra el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 15 al 16 y versículos 23 al 27. De la misma manera, Simón piensa de beneficios espirituales a través de una actitud comercial y por eso escucha que Pedro pronunciaba una maldición en su contra. Ahora bien, ¿lo de Simón el mago pasó y ya no ha vuelto a pasar? En los días de hoy ocurre más o menos igual, aunque muchos lo disimulan y otros lo silencian. Es por eso que en los días de hoy muchos líderes, que incluso se llaman cristianos, actúan muy parecido como trataba de hacer Simón, pero bajo otra apariencia, más discreta, una apariencia de espiritualidad. Ejemplos: recibí ofrendas a cambio de oraciones, recibí ofrendas a cambio de sanidades, recibí ofrendas a cambio de trabajo, de prosperidad material, recibí ofrenda a cambio de dones, de ministerios, lo que sea a cambio de dinero para así tener ellos. Así que, ¿no es esto lo que intentaba hacer también tiempo atrás Simón el mago? Sigue diciendo el versículo 20, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El grave problema de Simón era pensar que el don de Dios, el Espíritu Santo, se podía comprar con dinero. Simón confiaba en su dinero, más que en Dios, y además pensaba controlar a Dios por medio del dinero. Esto es como aquellos que confían más en los dones que no en el Dios que da los dones. Es como aquellos que adoran al sol, pero no adoran al creador del sol. Continúo con el versículo 21 del capítulo 8 de Hechos, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Dice la primera parte de este versículo, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Simón no tenía ni parte ni heredad en este asunto. Equivale a no ser de la comunidad cristiana, que habían recibido, ellos sí, el Espíritu Santo. Cuando dice que no tenía parte, está haciendo una clara referencia a la comunión propia entre cristianos. Por otro lado, no tener heredad indica que no tenía posición alguna con los creyentes en las bendiciones propias de los herederos del reino de Dios. Es una confirmación más de la condición de Simón el mago, como de un creyente nominal, que no había recibido la salvación por la fe. Esta clase de creyentes nominales siempre desean las bendiciones, siempre están dispuestos a recibirlas, pero no quieren los compromisos con el Señor. Como que son nominales, sus vidas espirituales se basan en ver cómo Dios bendice a su pueblo, y ellos y ellas se engañan a sí mismos pensando que forman parte del pueblo del Señor, pero en realidad no tienen ninguna heredad. Sigue diciendo este versículo, porque tu corazón no es recto delante de Dios. La razón que sustenta las palabras anteriores es que el corazón de Simón no era recto delante de Dios. Esto mismo dice la palabra de Dios de los israelitas, que eran rebeldes en contra de Dios, que tampoco tenían un corazón recto delante de Dios, como nos dice el Salmo 78 y versículo 37, donde dice, pues sus corazones no eran rectos con él. Todo cuanto
antes había intentado Simón, es decir, su manifestación de aceptar al Señor Jesús e incluso su bautismo, no tienen significado alguno, en otras palabras, no valían absolutamente nada porque su corazón no había sido regenerado porque él no había querido. El pensamiento de Simón era malo, porque salía de un corazón corrompido. Las viejas pasiones de la carne afloraban ahora, manifestándose en una pecaminosa forma de codicia. Esto nos enseña que de nada vale el ser bautizados, el llevar muchos años de creyentes, entre comillas, si el Espíritu Santo no se le deja que nos regenere el viejo corazón corrompido. De nada servirá, como le pasó a Simón el mago. Voy concluyendo ya con esto. Tal vez por un tiempo corto, de algunos días, los samaritanos que se convirtieron a Cristo, ellos pudieron ver con sus propios ojos cómo Simón, que había sido un mago, él había aceptado a Cristo. Ellos también vieron como casi siempre Simón estaba al lado de Felipe, y también vieron como más tarde Simón se bautizó. Hasta aquí todo parecería normal. Dije, parecería normal. Pero sin embargo, si nosotros vamos a la Escritura, a la palabra de Dios, la misma palabra del Señor nos advierte y nos dice cómo el Señor Jesús enseñó la parábola del trigo y de la cizaña. En Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30, donde nos dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembrates buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arrancáis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Esta parábola pone bien clara dos cosas. La primera es que el que introdujo la cizaña, ese hombre, es Satanás. Y la cizaña que está utilizando Satanás, en este caso, en este versículo, era Simón el mago. Amigo y amiga oyente, más tarde o más temprano, una vida espiritual de apariencia es sacada a la luz. Es cuestión de tiempo. Como nos dice Mateo capítulo 10 versículo 26. Así que no los temáis, porque en nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. La mejor manera de vivir la vida que Cristo nos ofrece es recibirle a Él en nuestro corazón y con toda sinceridad, o en otras palabras, recibirle de verdad. Por eso, yo te animo a que ahora en este momento, en un acto de fe de tu parte, tú puedas aceptar a Jesucristo en tu corazón como Señor y como Salvador. Si no sabes cómo hacerlo, yo te animo a que tú ores conmigo y repitas esta oración ahí a donde tú estás. Repítela y di conmigo: Señor Jesucristo, hasta ahora he vivido una vida de apariencia. Los demás
creen que soy una cosa, pero en realidad siento otra. Tú, que eres Dios, conoces mi corazón. Por eso, yo ahora te lo abro y te recibo, Señor Jesucristo, como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias, porque a partir de ahora tengo en ti salvación y vida eterna. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Deja la cizaña en el trigo, el Señor se encargará de ella. Deja la cizaña en el trigo, porque los ángeles vienen por ella. Ah, déjala, los ángeles vienen por ella. Deja la cizaña en el trigo, que el Señor se encargará de ella. Deja la cizaña en el trigo, porque los ángeles vienen por ella. Ay, déjala, los ángeles vienen por ella. Ay, déjala, los ángeles vienen por ella. Cuando llegue la prueba y el mentiroso te hable al oído, dobla tus rodillas, clámale al Señor. Deja la cizaña en el trigo, que el Señor se encargará de ella. Deja la cizaña en el trigo, porque los ángeles vienen por ella. Ay, déjala, los ángeles vienen por ella. Ay, déjala, los ángeles vienen por ella. No prediques por contienda, predica en el amor del Señor. Medita en tus oraciones, de donde te rescató. Deja la cizaña en el trigo, que el Señor se encargará de ella. Deja la cizaña en el trigo, porque los ángeles vienen por ella. Ay, déjala, los ángeles vienen por ella. Ay, déjala, los ángeles vienen por ella. Cuando llegue la noche, el justo resplandecerá como el sol. El que tenga oídos oiga lo que le dice el Señor. Deja la cizaña en el trigo, que el Señor se encargará de ella. Deja la cizaña en el trigo, porque los ángeles vienen por ella. Deja la cizaña en el trigo, que el Señor se encargará de ella. Deja la cizaña en
ángeles vienen por ella. Déjala cizaña en el trigo, porque los ángeles vienen por ella. Déjala cizaña en el trigo, el Señor se encargará de ella. Déjala cizaña en el trigo, porque los ángeles vienen por ella. Deja la cizaña en el trigo, el Señor se encargará de ella. Deja la cizaña en el trigo, porque los ángeles vienen por ella.